Bon día, este es el 13º vídeo de Después de Viejo Youtuber y trata el estándar Relación a la Guerra Civil Española con el contexto internacional. Bien, no hay de extrañar que se ponga un estándar para este apartado específico porque la Guerra Civil Española no hay posible entenderla sin darse cuenta del contexto internacional en el que se desenvuelve. Es decir, es una guerra que tiene causas internas, pero también externas y sobre todo una influencia externa muy grande en su desenlace y además unas consecuencias bastante notables en el campo internacional. El contexto internacional de los años 30, como ya vimos, era el contexto del crecimiento del fascismo, que suponía una amenaza evidente para todos los sistemas representativos o parlamentarios. Y la guerra se da también en el contexto de la política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña, si recordáis que lo disteis en cuarto de la ESO y primero de bachillerato, como durante los años 30 la política exterior de Francia y Gran Bretaña frente al expansionismo de la Alemania nazi va a ser básicamente de pasar la mano a Hitler, de afalagarlo y decir, bueno, ya te vamos dando, porque en última instancia lo que aspiraban o lo que pensaban Francia y sobre todo Gran Bretaña era que Alemania se iba a lanzar contra la Unión Soviética, entonces que si le daban un poco los caprichinos que quería, a ellos los iba a dejar en paz. Bueno, eso evidentemente fue un error letal para ellos. Entonces, esa política de apaciguamiento va a dejarle las manos libres a la Alemania nazi y a la Italia fascista para actuar durante la Guerra Civil Española de una forma bastante evidente. La dimensión internacional de la guerra también es que ya desde el principio la Guerra Civil Española es vista todo el mundo como una guerra entre fascismo y antifascismo, una guerra entre la República Democrática y un ejército sublevado contra ella apoyado por un claro componente fascista o filofascista, o por lo menos reaccionario. Francia y Gran Bretaña, Gran Bretaña desde el principio considera que la República es una cosa así como un poco roja y cuando empieza la guerra le parece que es algo más roja todavía y que eso desencadenó una revolución social y no le gusta nada. En Francia había un gobierno del Frente Popular, es decir, gemelo del español, pero hay una gran cobardía por parte del presidente del gobierno, que era Léon Blum, que no se atreve a enfrentarse a los sectores más conservadores de la sociedad francesa y del propio Frente Popular que él dirigía. Y entonces al final Francia y Gran Bretaña lo que acaban haciendo es montar una cosa que se llama un comité de una intervención que se supone que tenía que garantizar la neutralidad de los países europeos en el conflicto español. Y ahí se apuntan 25 países más, pero es todo puro cuento. ¿Por qué? Porque Francia y Italia y Portugal se apuntan y al final y hacen exactamente lo contrario, que es apoyar desde el principio con armas, pertrechos y ayuda de todo tipo al bando franquista. Y la Unión Soviética, que se había apuntado también, al ver que no, que Alemania y Italia hacían lo que les daba por la gana, pues dijeron, pues nosotros también. Con lo cual el comité de intervención lo único que valió fue para que las democracias burguesas, vamos a llamar así, más equiparables a lo que era la República Española, pasaran como la mierda de la República Española. Y entonces esta se vio bastante sola de ayudas internacionales, con excepciones muy concretas que son las que voy a destacar ahora. Es decir, la República, repito, abandonada por los regímenes más afines, como pueden ser pues eso, los países occidentales, pues resulta que tiene dos apoyos internacionales únicamente. Uno es la Unión Soviética, que desde el principio va a mandar armas y va a mandar asesores militares, ¿vale? Armas y asesores militares. Asesores militares y, por ejemplo, y pilotos de aviación. Por cierto, que tuvieron una actuación bastante destacada en la defensa de la ciudad de Sichón en tiempos de la Guerra Civil, ¿no? Y luego, la segunda ayuda internacional va a venir de México, presidido en aquella época por Lázaro Cárdenas, que va a mandar armas, va a mandar alimentos, va a mandar todo lo que puede, pero bueno, teniendo en cuenta que era un país que estaba muy lejos, igual que la Unión Soviética, todavía más incluso, pero además era un país muy pobre, pero que realmente el esfuerzo que hizo en relación a su nivel de riqueza y de influencia fue muy grande, ¿no? Y muy significativo. Pero luego la gran ayuda de la República a nivel internacional, más que de Estados, quitando los dos que ya mencioné, viene de los aproximadamente cerca de 40.000 voluntarios que vienen de todo el mundo a luchar en el bando republicano porque entienden
que esa guerra civil española, repito, es una guerra internacional entre el fascismo y el antifascismo. De más de 50 países. Algunos venían directamente jugándose la vida porque hubo varios miles de voluntarios italianos y alemanes, por ejemplo, que al venir a España sabían que luego no podían volver a su país porque se exponían directamente a la cárcel o incluso a la muerte. Lo mismo pasó con Yugoslavia, por ejemplo, más de 1.500 voluntarios. Muchos franceses también, muchos británicos, incluyendo gente de familias burguesas adineradas, por ejemplo, muchos estudiantes de Oxford y de Cambridge, hijos de la élite británica, fueron voluntarios a luchar en las brigadas internacionales. Por unir vinieron hasta varias decenas de chinos, ¿vale? O, por ejemplo, pues 100 y pico albaneses, que era uno de los países más pobres de Europa. Esas brigadas internacionales van a permanecer en España hasta 1938, ¿vale? Bien. Por otro lado, el bando rebelde, el bando franquista, tiene desde el principio una ayuda inestimable de la Alemania nazi que le da fundamentalmente armamento, asesores y trae un cuerpo expedicionario, así como de élite, que es la Legión Cóndor, que es fundamentalmente aviones y baterías antiaéreas y, bueno, y tanques también, que se dedican a ensayar tácticas de guerra que luego van a poner en práctica en el resto de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que en ese sentido España les valió de campo de pruebas, oye, tremendamente efectivo. Se suele hablar mucho del bombardeo de Guernica como bombardeo indiscriminado de población civil, pero aparte de Guernica también lo hubo en más sitios, lo hubo en Guadalajara o por ejemplo lo hubo en Chichón, ¿no? Por parte de la Legión Cóndor. Italia manda un cuerpo de tropas voluntarias, unos eran voluntarios y otros voluntarios, que se acercan a unos 80.000 hombres, y además presta una ayuda inestimable que es la flota, porque cuando empieza la guerra, la Armada Española, cae fundamentalmente del bando republicano, y los nacionales, los franquistas, no tienen barcos, o tienen muy pocos, y gracias a la ayuda de la Armada Italiana van a poder utilizar esos barcos para trasladar el ejército de África a la península ibérica y hacer con eso pues avanzar la sublevación. Portugal, el Estado Novo portugués, que era un Estado claramente fascista o fascistoide, presta también una ayuda total al bando franquista y manda una serie de voluntarios, unos 10.000 voluntarios, reclutados entre la extrema derecha portuguesa, que serán conocidos como los viriatos. Y luego hay un cuarto apoyo internacional del que se habla menos, pero que es muy significativo, que es el del Vaticano. ¿Vale? El Vaticano. El Papa Pío XI, un señor muy simpático y muy agradable, se dedica a apoyar insistentemente la causa franquista y a entender que es una auténtica cruzada contra el bolchevismo malvado, la masonería y todas las cosas malas que le vienen ocurriendo a la Iglesia Católica desde la Ilustración. Y luego tenemos aquellos que demostraron una incapacidad absoluta para entender lo que estaba pasando o para entenderlo pero no saber actuar, que fue la Sociedad de Naciones, que lo mismo que pasó con la invasión italiana de Eritrea, decidieron que sí, que esto igual estaba mal, esto mal, pero no hacemos nada, porque no sabemos. Y luego está el papel de los Estados Unidos, que a pesar de tener un gobierno del Partido Demócrata de Franklin Delano Roosevelt, pues ahí lo que primó fue el miedo a lo que llamaban la amenaza comunista, el miedo a que la república acabara derivando en una especie de república soviética tremenda y que entonces que era mejor no ayudar a la república, y de hecho incluso se embargó, directamente se dejó de enviar petróleo o comerciar con petróleo con la república, y al contrario sí se ayudó, así un poco bajo manga al general Franco, aunque también hay que tener en cuenta que la opinión pública norteamericana estaba dividida y que la república sí que encontró muchos sectores favorables en la sociedad norteamericana, no solamente entre la izquierda, el Partido Socialista o el Partido Comunista norteamericano, que eran muy minoritarios, o la izquierda del Partido Demócrata, sino también entre grupos, pues por ejemplo, entre las iglesias protestantes, entre ellas, por ejemplo, los cuáqueros, lo cual resultaba un apoyo a lo mejor un poco extraño, pero bueno, que en todo caso que fue muy, muy entusiasta. Lo mismo pasó en toda Europa. La opinión pública se dividió entre partidarios de la República y partidarios del fascismo, porque en última instancia esa era la auténtica guerra civil europea que se estaba gestando y que reventará definitivamente en septiembre de 1939. Hasta aquí y que os preste.